Bueno, como les había comentado que íbamos a ver una serie de predicaciones acerca de las 7 iglesias de Asia o las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Íbamos a estar viendo una serie y ya hemos visto Éfeso y Esmirna, y en esta ocasión nos toca Pérgamo. Es la siguiente iglesia que vamos a ver. Pérgamo y la espada de dos filos. Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 2, por favor, versículo 12. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Le voy a dar lectura y después oramos para poner en manos de Dios este tiempo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde porque nos has bendecido al traernos a este lugar, Señor. Hemos venido, Señor, a adorarte y estamos agradecidos, Señor, porque nos permites estar en tu presencia, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos guíes con tu Santo Espíritu, que podamos discernir tu palabra, Señor, alimentarnos de ella, Señor. Que tu palabra penetre en nuestro corazón y que podamos ser transformados, Señor, por esa espada de dos filos que sale de tu boca y que es tu palabra, Señor, y que no vuelve vacía a ti. Me pongo en tus manos, Señor. Permíteme, Señor, humillarme delante de ti, porque sin ti no puedo hacer esto, Señor. Solamente tú puedes alimentar, Señor, a este rebaño que está aquí delante de ti, Señor, y que está esperando, Señor, el alimento de este día. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pérgamo y la espada de dos filos. Si podemos ver en este versículo, dice el versículo: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. El Señor Jesús se refiere a la iglesia y se refiere a sí mismo como el que tiene la espada aguda de dos filos. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, se encarnó en debilidad. Nació entre nosotros como un niño primeramente, creció, luego Él empezó su ministerio a los 30 años, duró 3 años predicando la palabra de Dios y a los 33 años fue crucificado, en debilidad también. ¿A qué me refiero con en debilidad? A que Él no vino así como Él estaba ya con su Padre Celestial, en el poder con el que creó todas las cosas. Él no vino en ese poder, Él vino en semejanza de carne de pecado, es decir, como la carne de nosotros, pero sin pecado. En Él no había pecado y Él no pecaba. Por eso fue el Cordero de Dios perfecto, sin mancha, que pudo ir a la cruz para ser sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. A eso nos referimos con que vino en debilidad. Y cuando Él estuvo aquí, dice la palabra de Dios que vino manso y humilde. Vino montado sobre un pollino, hijo de asna. Eso estaba profetizado. Esto es símbolo de humildad, porque todo rey, todo poderoso en la tierra, nunca se va a subir arriba de un pollino, es decir, arriba de un hijo de un asna, de un burrito. Nunca se va a subir ahí. Siempre va a escoger lo mejor, los mejores caballos. Aún las personas más ricas en esta tierra jamás van a considerar subirse a un burrito. Siempre van a buscar lo mejor, las mejores razas de caballos, para mostrar su poderío militar o su poderío económico.
¿Cuánto más en aquel tiempo? Y el Señor Jesús vino en esa humildad. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de ser sacrificado, cuando fue arrestado, ocurre ahí, y lo narra así la palabra de Dios, que cuando llega Judas junto con los sacerdotes y junto con los oficiales del templo para arrestar al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro sacó una espada y que le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Y cuando pasó esto, el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro: el que a espada mata, a espada va a morir. ¿Qué no sabes?, le dice el Señor Jesús al apóstol Pedro, ¿qué no sabes que yo podría pedirle a mi Padre y Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Fíjense, más de 12,000 ángeles en rescate mío, para ayudarme, para librarme de las manos de estos malhechores que vienen contra mí. Pero dice, entonces, ¿cómo se cumpliría la escritura? Entonces, ¿cómo iría a la cruz a morir por los pecadores? Es necesario que se cumpla la escritura. Pero el Señor tiene una voz de autoridad. El Señor, cuando fue tentado en el desierto y fue llevado por el Espíritu Santo a ser tentado al desierto, y estuvo ahí 40 días, estuvo orando día y noche, en oración y en ayuno, en comunión con su Padre Celestial. Pero al decir 40 días, tuvo hambre, y el diablo se aprovechó de eso y vino a tentarle, vino a tentar al Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios que después de que fue tentado, pero sin pecado, Él no pecó en esa tentación. Gracias a que fue tentado es que Él nos comprende en nuestras debilidades. Él sabe que nosotros somos pecadores. Él entiende nuestra debilidad porque Él estuvo en un cuerpo de carne, pero no pecó. Entonces, gracias a eso tenemos un Dios que nos comprende. Bueno, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que una vez que venció la tentación con la misma palabra de Dios, con la espada de dos filos, venció a Satanás. Es la forma en que se vence al diablo, nada más, con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo venció a Satanás y el diablo le dejó. Y dice ahí la palabra de Dios que venían ángeles y le servían. Qué privilegio para esos ángeles, hermanos, que servían al Hijo de Dios encarnado. Porque esos ángeles, estoy seguro que también le servían allá en la eternidad cuando estaba con el Padre Celestial. Aunque los ángeles no son eternos. No son eternos así como Dios, que siempre ha existido. Los ángeles fueron creados. En el caso de Dios no. Y estuvieron ahí sirviendo al Hijo de Dios allá en el cielo, cuando estaba en su trono. Pero cuando vino aquí a la tierra y se encarnó, estos ángeles que vinieron, que no sé cuántos eran, pero había ángeles en el desierto sirviéndole. Qué privilegio, hermanos, para ellos. Los ángeles anhelaban mirar esas cosas, anhelaban ver la promesa cumplida de Dios de la salvación de los hombres aquí en la tierra, y ellos servían al Hijo de Dios allí en el desierto. Estaban atentos a la voz de su Señor, del Señor Jesucristo, su dueño, su creador. Este es nuestro Señor, el que tiene voz de autoridad. Pero cuando Él vino, vino en debilidad. Él vino en humildad. Se humilló hasta lo sumo, dice su palabra. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte vergonzosa. Una muerte que ninguno de nosotros quisiera pasar. En ese tiempo era la peor de las muertes que podía haber. Porque no solamente era una muerte dolorosa, sino que era una muerte vergonzosa. Una persona que estaba clavada en la cruz
¿Qué era lo que significaba? Que algo muy malo había hecho. Los dos ladrones que estaban con el Señor Jesucristo eran personas que eran asesinos, eran personas que eran ladrones. Sabrá el Señor cuántos males hicieron esas dos personas que estaban a su lado, ahí en la cruz. Pero cuando estaba ahí el Señor, ellos tuvieron la oportunidad de creer. Ellos pudieron haberse arrepentido los dos, pero solamente uno se arrepintió. Solamente uno tomó el regalo de la salvación. Gracias a Dios por esos ladrones que estuvieron ahí, porque nos hacen ver que la salvación no es por nuestras obras. ¿Qué obras podían hacer esos hombres que estaban clavados ahí en la cruz? ¿Qué obras podían hacer? Solamente podían creer. El Señor Jesucristo los justificó, los tomó como si hubieran hecho buenas obras, aunque hubieran hecho en su pasado maldad. Él los perdonó, los limpió con la sangre que estaba siendo derramada ahí en la cruz. Él los limpió y los perdonó. Pero solamente uno se arrepintió. Solamente uno tomó el regalo de la salvación. Gracias a Dios por esos dos ladrones que estaban ahí, porque nos permite ver que nuestra salvación está al alcance de nuestra humillación delante de Dios, de nuestro arrepentimiento delante de Dios. Ahí está nuestra salvación. Si nosotros nos humillamos delante del Señor, el que tiene la espada aguda de dos filos. Hay otros versículos también que hablan de la misma referencia acerca de la espada aguda de dos filos. Ahí en Apocalipsis 1:16, si podemos ir ahí atrásito o ahí una página anterior, Apocalipsis 1:16, le voy a dar lectura. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Se está refiriendo a su palabra. Tenemos también otro versículo más, que está en Hebreos 4:12. Si podemos ir, hermanos, por favor, a Hebreos 4:12. Le voy a dar lectura. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué dice la palabra de Dios que su palabra es más cortante que toda espada de dos filos? Porque existen espadas, o en ese tiempo existían espadas de un filo y de dos filos. La espada de dos filos penetra, porque va abriendo por las dos aristas, de las dos partes tiene filo. Entonces, aparte de que es punzante, penetra muy bien porque está afilada de los dos lados y penetra hasta el corazón. Es lo que es la espada de dos filos. Esto es la palabra de Dios. También la palabra de Dios hace referencia a la espada de dos filos o a la palabra de Dios misma como un instrumento de juicio. Vamos ahí a Apocalipsis 19:15, por favor. Le voy a dar lectura. Dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Aquí está hablando cuando sea el juicio. Una vez que todas las naciones sean entregadas a los pies del Señor Jesucristo, Él las va a vencer. Pero Él no las va a vencer con armas. Todas las naciones, todo el poderío que tienen ahorita en la actualidad, todas las bombas que tienen, no son suficientes para terminar con los ejércitos de Dios. Y aun si fueran suficientes para eso, Dios, el Señor Jesucristo, solamente con su palabra los va a exterminar a todos. La palabra de Dios es más poderosa que cualquier bomba que pudiera haber aquí en la tierra. Ha habido tensiones últimamente respecto a las guerras y respecto a las bombas atómicas.
Bueno, la palabra de Dios es más poderosa que esas bombas todavía. Nadie puede contra nuestro Señor. Y en ese tiempo, cuando sean entregadas las naciones ante su presencia para que Él las venza, las va a vencer no con un arma común, sino con la espada de su boca, que es la palabra de Dios. Basta que Él hable y las cosas van a ocurrir. Y esas personas se van a dar cuenta de eso. Basta que Él diga y todas las armas van a ser destruidas. Todas las armas de este mundo van a ser destruidas delante de su presencia. Basta que Él diga y Él es el que da la vida. Y basta que Él abra su boca y las personas van a morir delante de Él. Solamente con su palabra. Su palabra es también, como para nosotros es un instrumento de bendición. Nosotros escuchamos su palabra, nos deleitamos en su palabra, pero para los que aborrecen al Señor Jesucristo, va a ser un instrumento de juicio para ellos. Por eso dice el Señor, el que tiene la espada aguda de dos filos. Ahí en Apocalipsis, vamos a regresar nuevamente a Apocalipsis 2, para volver al texto que estamos ahora meditando. Y el tema que estamos viendo es Pérgamo y la espada de dos filos. Pérgamo y la espada de dos filos. Regresamos a Apocalipsis 2, 12. Dice, le voy a dar lectura también ahí al versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En este texto meditaremos, hermanos. Vamos a comenzar con el versículo 13. Si se fijan nuevamente, el Señor Jesús le dice a otra iglesia más, yo conozco tus obras. El Señor Jesús conoce todo lo que hacemos. Y el Señor Jesús le está diciendo ahí, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en esta iglesia, hermanos? Esta iglesia estaba ubicada en un lugar en donde había la peor de las abominaciones para Dios. Había mucha idolatría. Había religiones de todas. La religión que predominaba ahí era el helenismo, que era la adoración a los dioses griegos. Y había un trono en especial en esa ciudad. Había un trono que la misma gente de la ciudad había construido. Era el trono al dios Zeus, este dios griego que representaba muchos pecados en el hombre, entre ellos el pecado de la fornicación. Dice Dios, dice el Señor Jesucristo, moras allí donde está el trono de Satanás, o sea, donde el mismo diablo hace sus operaciones, donde el mismo diablo controla a la gente, a todas las familias de aquel lugar, porque ellos estaban sometidos al señorío mismo de Satanás. Quizás usted pueda pensar en nuestra comunidad, podamos ver a la gente entregada a la idolatría, podamos ver a la gente adorando imágenes
o entregada a las religiones, a las organizaciones, etcétera, menos al Señor Jesucristo. Quizás nosotros lo veamos y digamos, pues eso no tiene nada de malo, porque son religiones, las religiones le hacen bien a la gente, las religiones le hacen bien a la comunidad. Eso es lo que está en nuestra mente, está en nuestro corazón, que es engañoso y que es perverso. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo piensa Dios? Lo importante no es cómo pensamos nosotros o cómo piensa el hombre, sino cómo piensa Dios. ¿Cómo piensa Dios? Dios piensa que todo esto es el trono de Satanás, que todo esto es donde rige el mismo diablo. Todo esto es abominación para Dios. ¿Qué es lo único que le agrada a Dios? La adoración a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, adorarlo con su palabra, adorarlo estando en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo solamente en el Señor Jesucristo para salvación. Es la única adoración que le agrada a Dios. No hay otra adoración que le agrade a Dios. Cuando hay mezcolanzas de creencias en una persona y la persona no se define por el Señor Jesucristo para seguirle con todo su corazón, y sigue la persona con otras creencias, otras religiones ahí mezcladas, eso no le agrada a Dios. Esa adoración no llega a los cielos. Esa adoración se queda aquí y va directo al trono de Satanás. Así vivía esta gente. Es lo que dice aquí en Apocalipsis. Dice: yo conozco tus obras, ahí en Apocalipsis 2:13, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Era tal la situación, hermanos, ahí, que la gente que practicaba cosas que eran abominación para Dios, perseguían a la iglesia del Señor, y perseguían a tal grado de matar a los que no negaban su fe. Si los encontraban en la calle predicando la palabra de Dios, predicando al Señor Jesucristo, o si los encontraban en una casa, porque en ese tiempo se reunían en casas, no había templos. Si los encontraban en una casa adorando el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué era lo que hacían? Los hacían que negaran su fe. Si negaban su fe, los dejaban en paz, y si no negaban su fe, los mataban. Este hombre que es Antipas, dice aquí que es un testigo fiel. La palabra testigo es de donde viene la palabra mártir, que luego en ese tiempo alguien que era un testigo fiel, un testigo verdadero del Señor, ¿qué era lo que pasaba con esa persona? Tenía que morir. Podía alguien ser un creyente en ese tiempo, pero si la persona en el momento que se encontraba en una situación de persecución y de muerte decidía negar el nombre de su Señor, la persona podía vivir. Pero ¿qué era lo que pasaba con los testigos fieles? Morían porque morían, los mataban, y ellos estaban dispuestos a morir, y ellos sentían que era una gloria morir por su Señor. Entonces tenemos ahí que este hombre, siervo de Dios, un pastor que servía a Dios, que predicaba la palabra del Señor, Antipas, fue muerto ahí, entre ellos, entre los que habitaban ahí en Pérgamo, en ese lugar que era abominable para Dios. Y ellos también, aún en ese ambiente, no negaron su fe. Versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tenemos aquí este versículo que nos habla de una tolerancia religiosa, que nos habla de personas que creían en otras cosas y ellos los dejaban. Los pastores, porque si se fijan ahí en el versículo primero, en el 12, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo.
Cuando dice ángel, este término ángel significa enviado. No significa ángel como los ángeles que están en el cielo adorando a Dios, sino significa, la palabra ángel significa enviado. O sea, los pastores que eran enviados para predicar la palabra de Dios. Le escribían al ángel, o sea, le escribían al pastor de esa iglesia de Pérgamo. Y estas palabras iban dirigidas para él. Y esta persona, este pastor, toleraba las creencias falsas que eran introducidas a la iglesia, como en la actualidad. Igual allá. Igual de abominables para Dios. Estas creencias que eran introducidas a la iglesia eran evidentemente abominables para Dios. Tenemos aquí que comían cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué significa esto? De acuerdo al pasaje al que está haciendo referencia, ahí en el libro de Deuteronomio, a lo que se refiere es que no solamente se comían los sacrificios, es decir, los animales que sacrificaban y los cocinaban, no solamente se los comían, sino que también participaban de la adoración a esos ídolos. Entonces hacían cosas abominables para Dios. Esto es evidentemente abominable para Dios. Cometían también fornicación en los dos sentidos. En el sentido espiritual, entregándose a otros ídolos y no a Dios. Una persona que ha decidido entregarle su vida a Cristo, que le dice al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, yo te entrego mi corazón, y de aquí en adelante yo quiero servirte y te quiero entregar mi vida. Esa persona empieza muy bien y empieza a caminar en el camino del Señor. Pero si esa persona empieza otra vez a creer en los ídolos, en las otras religiones, y empieza a mezclar cosas en su corazón y en su mente, ¿qué es lo que está haciendo? Está fornicando espiritualmente. ¿Por qué? Porque está yendo en pos de otro señor, que el que no es su señor, o su esposo también, como también hace referencia al Señor Jesús, la palabra de Dios. La palabra de Dios hace referencia al Señor Jesús como el esposo. Entonces, la iglesia es la esposa del Señor. Y si alguien en la iglesia empieza a creer en otras cosas y se aparta de su Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Está cometiendo adulterio, pero espiritual, delante de Dios. En ese sentido, ellos estaban pecando contra Dios. ¿Y en cuál otro sentido también? En ese tiempo, lo que hacían ellos para adorar a sus dioses era cometer fornicación, pecado sexual. Era lo que hacían, era como una ofrenda para sus dioses. Y ellos estaban dejando que eso entrara a la iglesia santa del Señor, que Él había comprado con su sangre, que Él compró con su sangre preciosa en la cruz. Los que estamos aquí, el Señor nos compró con su sangre, hermanos, le pertenecemos a Él. Y si nosotros, les comento, como ahorita les decía, si nosotros volvemos a nuestro pasado, otra vez a las creencias antiguas, en lugar de entregarle solamente nuestro corazón al Señor Jesucristo, lo que estamos haciendo es un pecado abominable para Dios, tan grave como lo aparece aquí en Apocalipsis 2:13 con la iglesia de Pérgamo. Tenemos también que dice en el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. En este versículo quisiera que pensáramos en una secta, ¿verdad? De una persona que se había levantado, que se llamaba Nicolás, y que ellos seguían a esa persona, y aun cuando estaba muerto, ¿verdad?, ellos seguían sus enseñanzas, y esas enseñanzas iban en contra de la palabra de Dios. El pecado de los que retenían la doctrina de Balaam, ese pecado era muy evidente, como ya dijimos, porque esto se realizaba de esta manera ahí en Grecia. Eran las prácticas pecaminosas que ellos tenían como una ofrenda para sus dioses. Era un pecado muy evidente. Y ahorita en la actualidad podemos ver que se pueden introducir a la iglesia otras doctrinas, y podemos estar como si nada, como el pastor de ahí de la iglesia de Pérgamo, o como los mismos hermanos de la iglesia de Pérgamo, tolerando esas doctrinas. A fin de cuentas no son pecados tan evidentes. Nadie está adulterando,
nadie está fornicando, todos estamos bien. Lo único es que hay personas que creen en unas cosas, hay otras personas que creen en otras cosas, cada quien es libre de creer lo que quiera. Si nosotros pensamos así, estamos pecando contra Dios de una forma grave. Porque ¿cómo se puede vencer esto, hermanos? Dice ahí en el versículo 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, Él iba a venir con su palabra. Solamente se puede vencer con la palabra de Dios. Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, si yo les estuviera ocultando en este pasaje que es abominable para Dios tener otras creencias, que es abominable para Dios adorar ídolos, adorar imágenes, que es abominable para Dios el volverse a la religión que nosotros teníamos antes y el dejar de entregarle completamente nuestro corazón al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no es una religión. El Señor Jesucristo es el Señor, el creador de todo, y es a quien servimos. Si yo les escondiera esto, hermanos, con tal de que ustedes se queden aquí y con tal de que ustedes duren mucho tiempo aquí, yo estaría mal delante de Dios y el Señor vendría pronto a mí y con la espada de su boca me generaría un juicio para mí delante de Él, con su palabra. No sé qué me pasaría, pero el Señor haría algo para quitarme de aquí. Y espero que si un día llega a pasar eso, espero que el Señor me quite de aquí. Yo no puedo esconder nada de lo que está aquí en la palabra de Dios, hermanos. Lo que está aquí debe ser predicado tal cual está ahí. Tal como el Señor lo dijo, así se debe predicar. Entonces es lo que nos va a alimentar, hermanos. Es lo que nos va a fortalecer, su palabra, que penetre en nuestro corazón, aunque a veces nos ofenda, aunque a veces nos sintamos mal por eso. No importa, porque el mismo Señor, con su espada de dos filos que penetra en nuestro corazón, nos destruye nuestro corazón perverso, inclinado hacia el mal, pero lo hace para poder generar en nosotros un corazón nuevo, un corazón que le alabe a Él, con el que nosotros podamos adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a avanzar más adelante ahí en el versículo 17, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esto es lo mejor, hermanos. Es una recompensa muy grande. Fíjense aquí lo que dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Qué era el maná? El maná era el alimento que caía del cielo, que Dios les enviaba al pueblo de Israel cuando estaban viviendo en el desierto. Era imposible que ellos sobrevivieran ahí, imposible que sobrevivieran, pero Dios los alimentó con el maná. Entonces ellos estaban siendo alimentados y por eso sobrevivieron. Pero luego el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo dice que los padres, es decir, los antecesores de los judíos que recibieron el maná, no recibieron el verdadero pan del cielo, porque el verdadero pan del cielo es el Señor Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice el Señor: al que venciere, daré a comer del maná escondido? ¿A qué maná escondido se refiere? Se refiere al Señor Jesucristo, al pan que descendió del cielo. El día que tú mueras, si no tienes ese pan, no vas a poder sobrevivir. Un ejemplo: si tú te quedas sin comer durante más de un mes, seguramente vas a morir de inanición. Lo mismo va a ocurrir cuando las personas mueran al final de sus días. Si la persona no encuentra ese maná, no se va a poder alimentar y va a morir eternamente. Ese maná es el Señor Jesucristo. Si tú vences contra el pecado, contra la idolatría, contra lo que a Dios no le agrada, el Señor te va a dar esa comunión con Él, ese maná, que es el mismo, es el Señor Jesucristo. Tú lo vas a tener de una forma muy especial. Entonces, la exhortación para nosotros en esta noche es esta: que nosotros venzamos contra el mal, venzamos contra el enemigo, contra Satanás,
contra la idolatría, contra el pecado de este mundo. Si ya le hemos entregado nuestro corazón al Señor, entonces que venzamos contra todas esas cosas. El Señor nos va a ayudar. Y también dice así: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué gran misterio, hermanos. Qué gran misterio esta piedrecita blanca. ¿Qué significa? Puede simbolizar varias cosas, pero una de ellas es que en ese tiempo a los que ganaban en las Olimpiadas les daban una piedrecita blanca, y esa piedrecita era la entrada para un gran banquete al final de las Olimpiadas. Todos los vencedores podían ir a esa fiesta, a ese gran banquete, con esa piedrecita, porque esa piedrecita significaba que habían triunfado en las Olimpiadas. Ese es el significado, o uno de los significados que se puede aplicar a esa piedrecita blanca. Pero esto no es lo más importante de esto, hermanos. ¿Qué es lo más importante de esto? El nombre que tiene ahí. ¿Cuál es el nombre que tiene ahí? El nombre que nos fue dado, hermanos. El nombre del Señor Jesucristo, en quien podemos ser salvos. Es lo más precioso que tenemos, porque nosotros no podemos ser salvos en ningún otro nombre. En ningún otro hay salvación, solamente en el Señor Jesucristo, en su nombre. Por eso la importancia de que cuando nos acerquemos a Dios, lo pidamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Que cuando nos encomendemos a Dios en nuestro día, nos encomendemos en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es importante para el Padre, y así como debe ser importante para nosotros. Él es precioso para el Padre, como debe ser precioso para nosotros. Ese nombre es el que nos salva. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Vivimos en medio de una sociedad que debe ser ganada para el Señor. Una sociedad que debe ser sacada de esa idolatría en la que está. Debe ser sacada de ese pecado en el que está. Todos somos pecadores. No me hago perfecto a mí mismo. Todos tenemos pecado. Dios conoce mis pecados, conoce los pecados que hay en mi corazón. Pero Él me limpia con su sangre. Él ya me limpió. Y el Señor me ayuda a vencer contra el pecado. Pero la gente que está afuera y que no quiere nada con el Señor, son gente que está pecando continuamente contra Dios y no le importa. Y no le importa el Señor Jesucristo. Y cuando mueran, el día que mueran, ¿qué es lo que va a pasar? El Señor Jesús va a venir, y con la espada que sale de su boca, con su palabra, con la que creó todas las cosas. Imagínense el poder que tiene su palabra. Poder creador. Creó todas las cosas. El universo fue creado por su palabra. Así, con eso va a vencer a todos aquellos que se rebelen contra Él. Pero nosotros lo tenemos de nuestro lado, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo tenemos con nosotros al Señor. Lo tenemos manso y humilde. Nos ha recibido el Señor, no con juicio, sino con perdón y misericordia. Aprovechemos eso, hermanos, y vayamos a Él para que nosotros venzamos al pecado. La única forma de vencer es estando en su nombre, encomendándonos al sacrificio que Él hizo en la cruz, en su sangre que tiene poder para vencer el pecado, y en su Santo Espíritu que nos da poder para tener victorias contra el pecado. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has hablado en esta noche, Señor. No me esperaba, Señor, que hablaras en esta noche de esa manera, Señor. Yo te lo agradezco, Señor, porque has sido bueno con tu siervo y con tu iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos has alimentado. Tú sabes perfectamente, Señor, que más que el pan físico, más que el pan que necesitamos cada día, necesitamos de tu palabra, y este rebaño lo necesita, Señor. Por eso te doy gracias, porque esta noche abriste tu boca y nos hablaste con tu palabra. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, que podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida y que venzamos, para que podamos nosotros, Señor, deleitarnos en ese maná que recibamos de ti, deleitarnos en ti, Señor, y también deleitarnos, Señor, en ese nombre que nos fue dado para salvación. Gracias, bendito Dios. Ya esperamos aquel día en el que estemos contigo, Señor, en esa fiesta eterna, en la que estemos adorándote por toda la eternidad, junto con nuestros hermanos en Cristo.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.